Estudiantes le ganó 2-0 a Carabobo por la fecha 1 de la Copa Libertadores. Un Estudiantes que se encuentra en el grupo A junto a Botafogo y la U de Chile también. Y bueno, fue a Venezuela, viaje largo porque hay que ir a Colombia, desde ahí recién al país mencionado. Y logró llevarse una victoria no jugando bien, pero merecida y muy necesaria, porque siempre es importante ganar, más cuando jugás de visitante en un país muy lejos, muchos kilómetros, y Estudiantes ganó. Que era lo que tenía que hacer, sin importar cómo, un Estudiantes que venía ya en picada desde los resultados y desde el juego, un Estudiantes que defensivamente tenía muchos problemas, es importante también mantener el arco en cero, y Estudiantes lo logró y se llevó 3 puntos fundamentales. Ya nos ha pasado en la Copa, por ejemplo, el año pasado. Fecha 1 con Huachipato, íbamos ganando, nos quedamos, terminamos empatando y son puntos que después marcan la diferencia entre quedar afuera de todo o la clasificación a octavos o incluso a una sudamericana. Entonces, bueno, es una victoria muy importante. La verdad que lo de Carabobo muy pobre, no tuvieron prácticamente tiros al arco, tuvieron aproximaciones, pero nada más que eso. Estudiantes que salió con Mancilla en el arco, una línea de 4 con quizás Rodríguez como la sorpresa en esa línea central junto a Núñez, pero después estaba Arzamendía y ¿cómo se llama? Y Mesa, que Mesa venía criticado el último partido con Barracas. En el medio tenías un medio bastante raro, porque Estudiantes salió con un 4-4-2. En el medio estaba Piovi junto a Neves, que volvía al equipo, y a Casíbar y Medina. Y de delanteros Palacio junto a Carrillo. Yo creo que Domínguez se confundió rotundamente en el once inicial, sobre todo porque había una sobrepoblación en el medio de hombres que no se entendía, porque estaba Piovi con Neves, que son jugadores que juegan de lo mismo, no son jugadores de gran recuperación, y son de los jugadores que le gusta controlar el ritmo del partido, le gusta controlar la pelota, le gusta ser los que manejan los hilos del equipo, y Neves lo opacó en ese sentido a Piovi, que estuvo muy poco participativo. Pero Neves volvió a demostrar que tiene que ser titular en Estudiantes y tiene que jugar todos los partidos. No sé por qué razón no jugaba los últimos partidos. Estaba. No entraba ni de suplente. Algo totalmente raro. Y hoy demostró que no puede salir del equipo. Y como digo, Piovi estuvo un poco desdibujado. Terminó después siendo reemplazado por el Principito Sosa. Después estaba Casíbar en una especie de 10. Pero bueno, Casíbar que corre toda la cancha. Tuvo definiciones adentro del área como suele tener, tuvo recuperaciones en área propia. Ascasidar es una máquina y vuelvo a repetir lo que repito en casi todos los videos. Ojalá se quede a más de mitad de año, pero yo creo que en junio, julio se nos va porque es un jugador que cualquier equipo le gustaría tener. Y después tenías a Medina, que Medina no entiendo lo que hacen estudiantes, Medina. Es un ente en la cancha, no hace nada, no defiende, no ataca, no arma juego. La verdad que lo de Medina solo se explica por una situación de contrato, que tiene que jugar ciertos minutos porque no sé cómo es titular por encima de varios jugadores. La verdad que muy pobre lo de Medina. No hace nada y es un jugador que va de tiempo a lo que es el mediocampo estudiante. Es un mediocampo dinámico que busca pases entre líneas rápido, verticalidad. Y veías un jugador lento, que le gusta hacer todo un paso. Encima no tiene sangre, nada. Hoy se peleaba, se tiraba al piso, no le importaba nada. La verdad que muy flojo Medina. Y bueno, Palacios que siempre lo intenta, termina siendo el centro que termina en el primer gol de Estudiantes, que vamos a hablar más tarde. Es un jugador que siempre lo intenta, pero estaba muy solo. Y encima Carrillo también, lo mismo. Carrillo no le llevaban las pelotas. Le sacaron una amarilla muy injusta, porque hay que hablar del árbitro para los dos equipos. No hablo, no me quejo como aficionado a Estudiantes, sino que fue un arbitraje malo en el global. Cobraba faltas que no eran, las cobraba tarde, se las pedían del banco y las cobraba tarde, 2 segundos, 5 segundos después. Sacaba amarilla por cualquier cosa. Las amarillas a Cetré y a Carrillo, yo no las entiendo. Son amarillas totalmente inexistentes. Después el penal tuvo que esperar el VAR y tuvo que verlo como 2 minutos. La verdad que el arbitraje muy malo para ser nivel Copa Libertadores. Pero bueno, eso fue para los dos equipos. Después, bueno, los cambios de estudiantes no modificaron mucho el ritmo del juego porque fueron con el 2-0 y la verdad que cualquier cambio hubiese sido bien. Pero bueno, yo como digo, Medina en el entretiempo tendrá que haber salido. No salió por el tema, yo supongo que tiene que jugar ciertos minutos. Pero bueno, Estudiantes salió a la cancha siendo dominante del partido, tenía la pelota,
presionaba y recuperaba rápido. Carabobo se la sacaba de encima, como digo, muy pobre el equipo venezolano. Se nota que es su primera experiencia en Copa Libertadores y que es un equipo de una liga muy inferior como la de Venezuela. Y Estudiantes intentaba, pero cuando llegaba a 3/4 no tenía idea de cómo jugar, tiraba centros malos. La verdad que le faltaba claridad a Estudiantes y le faltaba amplitud, porque no pasaban los dos laterales al ataque y en muchas ocasiones tenía la pelota Palacios por la derecha y no aparecía nadie por la izquierda, o había un jugador por la izquierda y no pasaba nadie por la derecha, y a mí me faltó la amplitud, sobre todo por el lado de Medina, por la izquierda. Medina no parecía, no le daba esa amplitud al equipo que necesitaba, y ahí era para que entre un Castro, un C3 que pueda dar la amplitud al equipo y tenga la pelota y las chances por los dos lados, porque si es todo por la derecha es muy predecible los Estudiantes. Entonces, Estudiantes no generaba las ocasiones, pero tenía la pelota. No digamos que controlaba el partido porque tampoco lo controlaba, pero no sufría defensivamente, pero tampoco generaba ocasiones en la cancha de ellos. Ya pasando la media hora de juego, los 35 minutos, Estudiantes empezó a tener más claridad en esa zona ofensiva. Hay una muy clara de Ascasíbar que se va muy cerca del palo. La verdad que quiso reventar el arco y se le fue unos metros por encima. Una de Carrillo que ataja al arquero. Y de ese córner viene el primer tanto de Estudiantes tras un lindo cabezazo de Santi Núñez. Que son los goles bien típicos de Estudiantes y más en Libertadores. Centro al área y gol del central. Y cuando no podés por abajo, hay que aprovechar cada pelota parada al máximo. Y Estudiantes convierte de pelota parada y abrió el partido. Y era un gol que vos ya parecía liquidar la historia. Daba unos pasos, sentías que si daba unos pasos más adelante Carabobo se podía comer un gol más y así liquidar la historia. Pero Estudiantes pegaba justo en el momento exacto, minuto 43 creo que fue el gol. Y Estudiantes iba al descanso con 1-0 merecido porque había tenido más ocasiones que Carabobo. Pero tampoco estaba mostrando un gran juego Estudiantes. Saliendo al segundo tiempo, Estudiantes salió con la misma dinámica que el final de la primera parte, siendo superior, teniendo más aproximaciones, pero poco a poco se fue cayendo en el partido, hasta que en el minuto 64 por ahí llega una expulsión a Tortorero, creo que era el número 7 del equipo local, tras una plancha en el tobillo muy fea a Piovi. Yo creo que es una roja justa. En esta tengo que darle la derecha al árbitro. Estaba al lado, la cobró al toque y sacó la roja al instante. Yo cuando fue la falta en vivo dije amarilla, pero viendo la repetición es una roja clara y acá sí hay que darle la derecha al árbitro. Y ahí uno ya está. Con la expulsión, Estudiantes ya se sentía ganador. Pero bueno, había que liquidar el partido porque había tenido algunas aproximaciones Carabobo que con 1-0 es peligrosa. Salidas flojas de Mansilla. Que bueno, siempre hay un error, puede cambiar todo. Y entonces había que liquidarlo. Y en el minuto 70 más o menos hay una llegada al ataque de Arzamendia, una de las pocas que pisa el área. Y hay un penal muy tonto de Bonilla, el lateral derecho, que pide perdón apenas hace la falta. El árbitro, estando a pocos metros, no cobró nada. Mientras el jugador le pedía perdón al árbitro, como que se regaló solo también el jugador venezolano. El VAR lo llama al árbitro y el árbitro está viendo 2 minutos la jugada y decide cobrar el penal que claramente era, porque le pega una patada en la pierna a Samendía que se iba de cara al arco. El penal no sabía que lo iba a patear yo, porque Estudiantes no tiene pateadores de penales. Carrillo no sabe patear penales, o los patea muy mal muchas veces. Ascasíbar, las dos tandas que me acuerdo ahora de memoria son Corinthians y Vélez y lo cerró. Yo pensé que lo iba a patear Palacios, pero Ascasíbar agarró la pelota, dijo voy yo y clavó un golazo. Pateó muy bien el penal, travesaño y adentro. Y Estudiantes liquidó el partido. Después no pasó mucho más, hubo cambios para oxigenar el equipo. Entró Manchoma, entró Farías, pero no hubo ocasiones después del partido y murió ahí, un 2-0. Estudiantes no gustó, pero ganó, que es lo que hay que hacer en este tipo de partidos. Y esperemos que sea un triunfo que desde lo anímico afecte al equipo en positivo, porque Estudiantes necesitaba una victoria así importante para tomar confianza. Veníamos de unos partidos flojos y jugando mal. Y esperemos que esta victoria con arco en cero transmita confianza a los jugadores. Hay que trabajar cosas, pero siempre es mejor trabajar desde una victoria. Y Estudiantes yo creo que tiene muchísimo para trabajar, pero también muchísimo para mejorar. Pero es importante ganar los partidos por más que no esté jugando bien. Y más en una copa como la Libertadores. Sí o sí hay que ganar estos partidos.
Estudiantes lo ganó y ya es una mejoría lo que fue la Copa el año pasado. Ahora nos tocará la U de Chile en el próximo partido de locales. Hay que hacerse fuerza ahí de local, todos alentando. Un partido clave porque ya 6 de 6 te deja muy bien parado de cara a lo que queda, porque después tenés que recibir a Carabobo, tenés que ir a Chile, recibir después lo que es el plato fuerte que es Botafogo, pero teniendo 6 de 6 ya quedás muy bien perfilado para lo que se viene. Como digo, Estudiantes bastante flojo, la figura claramente a Casíbar en el conjunto de Domínguez, pero como digo, un Estudiantes desdibujado, pero claro, el rival era demasiado flojo y se notó desde el minuto 1 hasta el 90. Por más que Estudiantes no estaba jugando de la mejor forma, se sentía que el partido se lo iba a terminar llevando por empuje porque la verdad era muy flojo el equipo rival. Había bastantes hinchas de Estudiantes, se escuchaba cuando había cambios. La verdad que hay que felicitar a los hinchas de Estudiantes que fueron o que estaban en Venezuela, porque es un viaje larguísimo. Creo que pocos tal vez viajaron hasta ahí, pero los que viajaron, mi enhorabuena, la verdad, porque es un viaje muy duro. Y los que estaban ahí, me alegro por ello, porque tal vez viven ahí y no pueden ver muchas veces a Estudiantes. Y estos tipos de competiciones, como la Libertadores, permite a gente que tal vez está en otro país y va a su equipo tener la oportunidad de verlo. Pero bueno, una victoria, como digo, muy importante Estudiantes. En el torneo ahora se nos viene Belgrano de local. Un partido que hay que ganar sí o sí porque estamos bastante mal en el torneo. Nos fuimos quedando demasiado y hay que empezar a sumar. Se viene encima una seguilla de partidos muy duros porque después de Belgrano viene U de Chile, el Clásico, Boca y Botafogo. Así que hay que ganar este partido. Pero como digo, un estudiante que no gustó, pero ganó y es lo importante. Díganme ustedes cómo vieron el partido, qué sensaciones le dejó. Y los estoy leyendo a todos. Pueden suscribirse para no perderse ningún video. Y nos estamos viendo en la próxima.